Saludos amigos de Contrapunto. En este momento vamos a hacer un intercambio de ideas, un intercambio de palabras, un intercambio de pensamiento eh, sobre lo que está ocurriendo en el mundo y en nuestro país. Eh, Tenemos como invitado a nuestro analista que a veces nos habla de política, es un analista integral porque nos habla de política, nos habla de cómo está el comportamiento de la sociedad salvadoreña y nos da perspectivas del curso que lleva nuestro país. Este es Francisco Martínez. Mucho gusto, Francisco. ¿Qué tal? Un saludo, Juan José, un saludo a la teleaudiencia de Contrapunto TV y del periódico. Gracias por nuevamente poder intercambiar opiniones sobre el desarrollo del país en una coyuntura global muy especial, muy crítica, pero sobre todo buscando oportunidades para poder salir de estas trampas del subdesarrollo. Sí, Francisco, yo quería comenzar por hablar, antes de entrar al tema local, quisiera hablar unos minutos breves sobre la situación en el mundo. Ayer estaba leyendo yo un artículo muy interesante de la prensa internacional en el que se decía que en el mundo habían más de 20 guerras, guerras duras, ¿no? Ni se diga la principal, la que se ha robado el foco de internacional es la guerra entre Rusia y, y ¿cómo se llama? Y Ucrania, Ucrania. por lo involucrado que está quizás Estados Unidos, la Unión Europea, por supuesto, Rusia, pues, que son entre esos tres conglomerados pudieran armar una guerra que pudiera devastar al mundo, más de lo que ya está. Eh, como las guerras no solo afectan el, el sentir de los pueblos víctimas de esas confrontaciones, sino que repercuten y nos vienen también a golpear a nosotros aquí. Antes de que comencemos, Francisco, me gustaría un breve espacio de tu pensamiento sobre estas catástrofes, estas guerras que existen en el mundo y que nos afectan indudablemente. No, es obvio, el mundo actual, igual que en diferentes épocas, tiene estas expresiones de conflictos locales, regionales y globales, producto de este asentamiento de la forma de desarrollo que se tienen a nivel global. Uno de los puntos que hay que tener clave es que estamos viviendo un cambio tecnológico, esos cambios tecnológicos presionan la realidad de los sistemas económicos, presionan mucho a cambios en cuanto a lo político, presionan la democracia liberal esta que hemos vivido, digamos, sobre todo en Occidente, empuja a formas distintas del ejercicio del gobierno, esa acción de la democracia suplantada por expresiones autocráticas o populistas de formas diferentes que presionan, digamos, el desarrollo de ciertos estados.
También se generan nuevas formas de economía, todo esto que se da alrededor de la economía digital, alrededor de lo que tiene que ver con la transformación de los sistemas y aparatos productivos basados en la manufactura, donde se emplean a muchas personas por procesos robotizados que generan, digamos, sustitución de personas. Y hay expresiones claves de decadencia de algunas economías que presionan al trabajo y eso genera crisis locales. Estados Unidos expresa una situación de eso, del 80% de los trabajos con salarios menores, digamos, a los $20 por hora, se van a automatizar y van a ser desplazados una importante cantidad de trabajadores. Eso genera una presión sobre la economía y por lo tanto Estados Unidos se ve obligado a buscar formas alternativas para generar recursos, pero eso sucede también en las otras grandes economías, en la economía china, en estos nuevos o estos imperios que han quedado, digamos, en segundos o terceros niveles. Y la economía de los próximos 10 años va a ir asentándose hacia una mayor presencia de China como la gran economía global. En un segundo lugar estará Estados Unidos y eso está sucediendo ya. Y en un tercer lugar estaría colocándose una economía como la economía india. Eso ya te denota hacia dónde va el curso del desarrollo de la actividad de la economía global. Y países como los nuestros tienen que entenderlo para poderse adaptar. Eso mismo presiona estas guerras, estas conflictividades, porque los estados no están dando respuesta a los problemas de sus ciudadanos, respuestas en términos de económicos, empleo, ingresos, en términos sociales, cobertura de los servicios básicos, en términos de seguridad, en términos de respeto y armonía de los recursos naturales. Todo esto genera una presión. Y luego vienen las disputas entre los estados por diferentes razones, unas históricas, otras en términos económicos, otras de mercado, otras por razones políticas, que generan una situación convulsa. Eso que señala este artículo que tú refieres, es claro, hay una cantidad de guerras en el mundo que no tienen el foco de la guerra de invasión de Rusia a Ucrania, porque en Rusia y Ucrania se expresa el enfrentamiento de esta disputa geoestratégica, que es la que está marcando el nuevo orden global. Correcto, correcto. Muchas gracias por tu pensamiento, por brindarnos tus ideas sobre esta situación conflictiva. Ahora bien, Francisco, entremos a la situación salvadoreña. A pesar de que el mundo está como las hormigas locas, negras y rojas, peleándose los territorios. Aquí en El Salvador estamos enfrascados, me parece a mí, no sé si coincides, me parece a mí que la agenda que está dictando la marcha de la sociedad salvadoreña en estos momentos es la agenda electoral del 2024. Si lo consideras así, nos pudieras expresar un poco debido a que cuando todavía falta bastante tiempo, pues, aunque en política los tiempos son cortos, pero en términos reales sí no falta un poco de tiempo. Quizás se están organizando algunas cosas que son de primordial interés organizarse, como es el voto en el exterior y que todo en el Tribunal Supremo Electoral marche bien para que las elecciones tengan la debida garantía de que va a recoger la expresión y el anhelo popular. Y creo que eso es natural, sobre todo si tenemos en cuenta los análisis previos. Estaba claramente establecido que una vez derrotadas las viejas formaciones políticas por nuevas ideas y el liderazgo del presidente Nayib Bukele, lo que se venía era toda una búsqueda de asegurar una nueva mayoría legislativa que pudiera ser un quiebre
en la forma de hacer las cosas de la política en El Salvador. Eso implicaba buscar la construcción de una nueva mayoría que construya una hegemonía política diferente, que sustituyera a la vieja hegemonía política por una nueva estructura política. Y eso tiene que ver con un cambio de las reglas, con un cambio de las normas. Y por eso es que tú ves que la agenda tiene como un tema estratégico que muy poco discutido, ignorado a veces por unos de manera, digamos, bastante y digamos, sin justificación suficiente, el tema de las reformas a la Constitución, que son las que van a marcar la nueva estructura jurídica de la realidad de El Salvador para los próximos 50, 70 años, como lo marcó la Constitución de 1950. Ese es un tema vital. ¿Por qué ese es un tema vital? Porque alrededor de este tema hay una serie de acciones que están llevándose adelante para la modernización del Estado y su rol en la economía. Todos estos aspectos se están desarrollando. Por lo tanto, las elecciones de 2024 son estratégicas para acentuar la nueva hegemonía política, la nueva visión del Estado, la nueva visión de los grupos socioeconómicos que hicieron el cambio en 2018 y lo consolidaron en 2021. Entre 2018 y 2021, incluyendo las dos elecciones donde surge como victorioso el presidente Bukele y gana una nueva mayoría, nuevas ideas, que es una mayoría contundente, se expresa esa digamos, voluntad de cambio que está legitimada por la participación electoral, pero que además presenta una lógica diferente de cómo recuperar, por un lado, el rol del Estado en el desarrollo económico. Ese es un tema fundamental. Y cómo realinear las relaciones internacionales, teniendo en cuenta los problemas que el país tenía en materia de seguridad, el crimen, la inseguridad y la violencia, los bajos niveles educativos y de calificación de la fuerza laboral, las condiciones poco propicias para desarrollar el conocimiento y la tecnología, esta necesidad de enfocarnos hacia las carreras de ciencia, matemáticas, tecnología e ingeniería, los bajos niveles de inversión que el país ha tenido, producto de querer buscar inversiones que no se corresponden con la realidad de un país, con las características nuestras, en nuestros 21,000 kilómetros cuadrados, con nuestra realidad de recursos naturales, sin tener en cuenta que la fuerza principal de nuestro desarrollo está en la calidad, calidez y capacidad de la innovación que pueda tener nuestra gente. Esa parte ha estado descuidada en todo este proceso. Y eso lleva a que esta nueva hegemonía política, este nuevo estatus del Estado y de la acción política, puedan plantearse un cambio. Por eso es que las elecciones de 2024 empiezan a ser ya en el horizonte el tema dominante. Una vez se han planteado ya las fechas para la realización de los dos eventos electorales que tendríamos en 2024, básicamente se empieza a correr ya la línea de acción estratégica de las diferentes formaciones políticas. Contigo en este espacio lo hemos analizado. Durante 2022 se iba a dar la pauta de salida para el inicio de una serie de obras de ejecución pública. Durante 2023 iniciará un proceso de inauguración de grandes obras de inversión pública que van a generar un impacto en la ciudadanía, y en 2023, de acuerdo a cómo todo se presenta, lo más seguro es que el presidente Nayib Bukele, con base al artículo 152 de la Constitución en el inciso primero, termine siendo candidato para competir por un periodo 2024-2029 y le pueda dar continuidad a esta serie de acciones de la política y de consolidar este cambio en la hegemonía del país. Allí quisiera hacer un corte porque me gustaría hablar sobre ese tema de la participación del presidente Bukele como candidato a las próximas elecciones y la controversia que se ha armado en la sociedad salvadoreña sobre este tema. Así que te esperamos en el próximo bloque. ¿Sabes qué significa ser dueño? Es ser propietario de tu vida. Es superarse para tener el valor de ser dueño. Por eso en la red de cooperativas Fedecases ponemos a tu disposición un sistema financiero ético que respeta tus derechos y participación con transparencia para ofrecerte créditos, ahorros, tarjetas de crédito y débito, remesas familiares, pagos de servicios y seguros para sacar adelante tus proyectos. Asóciate con nosotros, porque ser dueño es lo tuyo. Red de cooperativas Fedecases.
Francisco, en esta oportunidad me gustaría que debatiéramos un poco lo que son las perspectivas de El Salvador con un segundo periodo del presidente Nayib Bukele en la presidencia. Eh, ¿Cómo ves desde tu punto de vista analizar la situación socioeconómica? Primero, vamos a dejar primero ese punto para después terminar con la situación de seguridad, porque yo creo que en El Salvador el problema principal es el problema socioeconómico. Y en segundo lugar, eh, que no deja de ser importante, pero en segundo lugar, yo dejaría el tema de la seguridad nacional. No, yo creo que es correcta la apreciación, sobre todo porque las medidas implementadas desde la perspectiva del Plan Control Territorial y sobre todo esto último que terminó con el régimen de sección con base al artículo 29, lo que han marcado es digamos, un enfrentamiento total contra la delincuencia terrorista de los grupos pandilleros. Creo que ahí está el principal resultado, que es cierto nivel de respiro en las comunidades. Te digo una expresión que me parece muy valiosa de unas personas que fueron expulsadas de la comunidad. Esto aquí en Lourdes, en Lourdes, Colón. Las personas fueron expulsadas de su casa hace 4 o 5 años. Ellas tuvieron que irse del país porque no pudieron estar acá, tuvieron que seguir esa ruta de migración forzada y recién han regresado, y una cosa que decían con una gran satisfacción es: por fin hemos podido regresar a nuestra casa, que nos la habían robado y que hoy ya fuimos 3 veces al lugar, ya pudimos abrir nuestra casa. Sin duda, dicen, nuestra casa está toda deteriorada, pero ya entramos, ya la recuperamos y le vamos a invertir para poderla hacer. Y nos dice, y los vecinos que son de la comunidad, que viven ahí, están invirtiendo, están haciendo sus casitas, porque la gente empieza a tener una situación de seguridad. Este hecho, que puede ser, digamos, generalizado en algunas otras comunidades, puede tenerse como base a que es un tema que te puede llevar a que la situación de seguridad pase a un segundo o tercer nivel. No quiere decir que no exista el problema de inseguridad, porque la delincuencia y la acción de estos grupos siempre tenderá a mutar. Pero el tema central ahora es el tema de la economía. Y en el tema de la economía, el gobierno tiene que darle respuesta y tiene que dar certidumbre de que es la mejor opción frente a cualquier otra para poder llevar adelante los procesos de desarrollo y poder impulsar un crecimiento que se convierte en un crecimiento inclusivo y sostenible. Significa inclusivo que el crecimiento beneficie con empleo, con oportunidades a la mayoría de salvadoreños, y sostenible porque se haga un uso eficiente de los recursos y los factores productivos para garantizar que vamos a llevar adelante una economía baja en carbono, una economía que es, digamos, amistosa con las mejores prácticas para el sostenimiento de los recursos naturales y proteger el ambiente, y que además vamos a impulsar una serie de tecnologías que permiten, digamos, volver eficiente la producción en El Salvador. Pero además, centrarlo en las cosas que en El Salvador se puede hacer, teniendo en cuenta lo que somos, un país con una extensión territorial limitada, sin grandes recursos naturales. No tenemos petróleo, no tenemos tierra, no tenemos uranio. Lo que tenemos son personas, y tenemos ciertas ventajas como nuestra ubicación geográfica y una costa litoral que nos da tremendas ventajas, y unos recursos naturales que pueden ser explotados con turismo. Ahí está el gran reto para quien quiera llevar adelante la segunda etapa de esta nueva visión política. Y entonces el presidente Bukele se convierte como en el principal adalid de esa continuidad. Tiene ya las posibilidades de hacerlo porque la resolución de la Sala de lo Constitucional rompió aquellas amarras que se habían puesto de 10 años para que alguien no pudiera ser, digamos, candidato una vez estaba ejerciendo la presidencia. Básicamente se soportaron en el artículo 152, que establece que si alguien quiere ser candidato, sencillamente no debe haber ejercido para poder ser presidente en el siguiente periodo esa presidencia durante los últimos 6 meses anteriores. O sea que el presidente Bukele tiene hoy esa posibilidad. Él tendrá que tomar la decisión. Lo cierto es que para la gente la figura del presidente es como lo central para poder seguir ejerciendo esta lógica de cambios que él ha implementado. Y lo cierro con esto.
para la gente es concreto. Si el presidente Bukele sigue, la garantía de que el tema de seguridad se consolida. No habrá posibilidades de retroceso. Si el presidente Bukele continúa, muchas de las cosas que él ha planteado como elementos disruptores para el cambio de la visión del desarrollo del país se van a poder realizar. Entonces él se convierte como el principal centro. Más o menos es el presidente, digamos, que tiene los mejores resultados en términos de respuesta popular, y ya lo veremos en una contienda electoral que él tendrá que asumir conforme los criterios que establece el artículo 152 para que su campaña retome estos temas de la economía. Y en los temas de la economía tiene que ver con la productividad, tiene que ver con la competitividad, tiene que ver con el desarrollo de nuevas inversiones, y tiene que ver además con el fortalecimiento del papel del Estado para que fortalezca la red social de producción y de construcción de nuevos emprendedores. Y ahí está el reto. Creo que en ese sentido tiene las mejores posibilidades de llevar adelante un periodo político nuevo. Gracias, Francisco. Por último, quería hacerte una consulta sobre la oposición, porque sin duda van a haber elecciones y Nayib Bukele, pese a que tiene un carisma, está mejor evaluado, está en el gobierno, tiene todas las de ganar, habrá sectores que querrán ir a las elecciones como candidatos también a tratar de rivalizar y tratar de ganar al presidente Bukele. Pero ¿cómo ves vos realmente a la oposición en este país? Yo creo que las encuestas de abril-mayo dejaron clara cuál es la percepción ciudadana sobre la oposición política y la contundencia del respaldo que tiene la formación política del presidente. Sin duda, y por eso les cae bien que las elecciones estén separadas de la forma en que el tribunal lo ha planteado, porque ellos tendrán que hacer desde la formación política del gobierno una gran acción para fortalecer la gestión local de sus funcionarios públicos electos en los puestos de alcaldes y consejos municipales. Pero ahí hay que entender una cosa: en la medida en que se cambió la lógica de aplicación del fondo FODES, eso estaba claro que iba a limitar mucho la acción de los gobiernos locales. Lo que va, digamos, en la nueva estrategia es cómo una acción de gobiernos locales afines al gobierno pueden llevar adelante una serie de proyectos que son los que se están haciendo a partir de la Dirección de Obras Municipales, que son los proyectos que estos candidatos van a vender desde la gestión local, como la acción conjunta entre ellos y el gobierno del presidente Bukele. Esa básicamente va a ser, digamos, la acción. Y en la primera acción electoral de febrero, lo que se va a presentar es este tema de una asamblea que siga fortaleciendo el papel del gobierno del presidente Bukele. Ahí está planteada, digamos, la acción. Ahora, la oposición, por supuesto que va a presentar sus candidatos con apoyos locales y con apoyos externos. Está claramente identificado el mapa. Si uno lo mira desde los discursos y de los intentos, por supuesto que externos e internos en oposición van a tratar de configurar una candidatura que les permita participar con cierta ventaja. Cada quien que se mete a candidato tiene que tener la psicología de ganador. Ahora, para entender eso, una cosa la deben de tener muy clara. Uno, deben presentar una propuesta que sea de verdad tan innovadora que sustituya los mensajes que el presidente Bukele ha colocado en el top mind del electorado salvadoreño. Dos, que tengan capacidad de incidir en los miles de salvadoreños que van a votar desde el exterior. Y tres, que sean capaces de articular una fuerza proba que tenga capacidad de enamorar, de entusiasmar, de mantener la fe y la esperanza de los ciudadanos, que es lo que el presidente Bukele ha hecho con su idea política, con su planteamiento político y con su forma de hacer política. Ahora, hay temas que no pueden eludirse. La crisis de la partidocracia, la crisis del viejo sistema político, expresaba claramente que esa forma en cómo ellos hicieron la política en función de los intereses de sus miembros, de sus cúpulas, de grupos pequeños, la forma clientelar, corrupta con la que desarrollaron el quehacer político, es lo que la población les seguirá señalando como el elemento de por qué no quieren que vuelvan ellos al ejercicio del gobierno y de la cosa pública.
de por qué ellos no deben ser elementos a considerar para sustituir una idea que sigue siendo representada por el presidente Bukele. Y tres, lo que tiene que ver con esta visión, que hay que dejarlo claro, por mucho que algunos digan que este es un gobierno que no tiene plan, que es un gobierno que actúa sobre la base de las encuestas, que es un gobierno que nos está llevando a los años 80, lo cierto es que esta es una formación política que es la que en los últimos años tiene más claro de para dónde llevar adelante la idea del desarrollo del país, desde una perspectiva separada de los grupos oligárquicos tradicionales y buscando una participación más amplia de los sectores sociales. Hace muchos años... Y también no podemos negar, Francisco, la posición que el nuevo gobierno, el nuevo régimen ha impuesto frente a los sectores internacionales, a Estados Unidos, a Europa, como sin ninguna duda ha dicho aquí El Salvador, por muy chiquito que sea, no es ni el patio trasero, ni el patio delantero, ni el de al lado, ni el del otro lado, ni el de arriba, ni el de abajo. Aquí manda el pueblo salvadoreño y vamos a responder a los intereses de la población salvadoreña. Entonces, son temas a analizar, porque por primera vez también esta es una forma de gobernar y de dirigirse al exterior que no tiene parangón. No, eso es tremendamente correcto. Este gobierno tiene 4 cosas que me parecen fundamentales. Uno, un rompimiento con el status quo de 200 años de dominio feudal de la vieja oligarquía criolla, ¿verdad? La vieja oligarquía que llevó adelante una serie de medidas para apropiarse del control de gobierno y lo ha mantenido durante ese periodo de vida de nuestro país. Segundo, este es un grupo político que tiene clara la relación del nuevo mundo, entiende que este es un mundo que está transitando hacia la gig economy, o sea, hasta esta economía digital. Por eso es que tienen mucha familiaridad con el uso de redes, tienen mucha familiaridad con el uso de los grandes datos, tienen mucha familiaridad con este reto que plantea el metaverso, tienen mucha idea de cómo poder llevar al país hacia allí, que es una gran oportunidad para el país. Tercero, tienen claro que hay una sustitución de los grandes fuerzas económicas, entienden que es China hacia donde va la potencia, el desarrollo de la economía, que en ese marco deben hacer una política de rescate de la soberanía nacional para poder alinear sus políticas con esas otras fuerzas del desarrollo económico global, sin despreciar la relación con Estados Unidos, porque no se trata de abandonar nuestra relación con Estados Unidos. 2,5 millones o más de salvadoreños viven allí y seguirán teniendo una importante descendencia que en la medida en que nosotros los relacionemos, los animemos, tendrán una relación con El Salvador, con este país de sus padres, de sus abuelos, pero un país que valga la pena, no un país de mareros, no un país de corruptos, no un país de desgracia, sino un país de éxito, un país de virtudes. Eso es lo que está planteado en la agenda. Y cuarto, a mí me parece que esta formación política, y el presidente Bukele y su grupo lo entienden, es claro que para lograr las mejores ventajas en el mundo actual, no solo hay que hacer las cosas de manera diferente, no solo hay que renunciar a las viejas amarras ideológicas, no solo hay que romper con las formas de hacer la política clientelar y corrupta, sino que tiene que darse el avance al desarrollo de nuevas creaciones de capacidad en las personas. Y crear capacidades en las personas tiene que ver con impulsar procesos renovadores en la educación. Las ciencias, las matemáticas, las tecnologías, la ingeniería, la historia, el análisis económico son claves para poder llevar adelante. El que nuestra población tenga una posibilidad, una capacidad, una habilidad de poder hablar 2, 3 idiomas es parte del nuevo mundo en el que nos vamos a insertar. Entre ellos, el mandarín, el inglés, el nuestro y las tecnologías. Son los idiomas que tenemos que manejar. Correcto. Y tú sabes lo difícil que es para personas que venimos de la vieja escuela insertarnos en todos estos espacios. Lo intentamos, lo hacemos. Y para poder llevar adelante un progreso que incluya, esto lo deben hacer, por supuesto, y por eso tan importantes son estas leyes y políticas, crecer juntos, nacer con cariño, poner en el centro la atención de las personas, que los niños puedan usar bien estas tecnologías, que los niños puedan tener acceso permanente y romper los monopolios de la red para que la gente pueda entrar
con las mayores oportunidades y sacar las mayores ventajas. Eso es el mundo al que estamos aspirando, nuestro país se incorpore para obtener ahí las mejores ventajas, entendiendo que en algún momento el desarrollo y la acción va a requerir más esfuerzos de los salvadoreños, y en ese sentido creo que esta sociedad, esta población, nosotros tenemos esa capacidad de sumarnos a los grandes esfuerzos para hacer de nuestro país ese país que valga la pena nacer, vivir y morir. Así es que gracias por este espacio. Creo que vale la pena que lo tengamos muy en cuenta nosotros para poder impulsar estos esfuerzos de acción política y de seguir motivando a la participación activa de la ciudadanía. Sin duda, el evento electoral 2024 ya está en el horizonte, ya está posicionado y tendremos que irlo analizando de acuerdo a cómo se vayan desarrollando los eventos. Lo que sí está claro es que al día de hoy, la mayor ventaja para consolidar esa hegemonía en la política y para poder llevar adelante toda esta idea de cambios en la economía y en la función del Estado, la tiene el presidente Bukele y su grupo político. Correcto, Francisco. Te damos las gracias por este análisis tan grande y tan visionario, me parece a mí. Sin duda quedan cosas por hablar, pero trataremos de hacerlo a la brevedad posible. Hoy que de verdad ya como que ya se disparó el tiro de salida para las elecciones, y hay que ver también qué realmente va a proponer la oposición, porque sin duda tiene que haber una oposición de nuevo tipo, tiene que haber una oposición que también se incorpore a la realización de un nuevo y mejor país, y no solo hablar de lo mal que lo puede estar haciendo este gobierno. Entonces, te damos las gracias y quedas invitado para la próxima entrevista. No, gracias, Juan José. Creo que hay un tema, eso último que tú te refieres. La oposición debe entender que no se trata solo de oponerse, solo de decir no, o de buscar, desear, rezar para que las cosas salgan mal. No, la oposición puede tratar de mejorar las cosas incidiendo, proponiendo con razonabilidad, con responsabilidad y teniendo en cuenta el análisis de los nuevos tiempos. O sea, si se queda en el análisis y con la forma de hacer la valoración de las viejas épocas, en realidad tendrá los mismos resultados. Y la gente ya les dijo, lo que quieren es que este país avance, que se consolide esta visión de seguridad. Por supuesto que se irá mejorando, se irá depurando y se irá asegurando, digamos, para que la seguridad tenga todos los componentes democráticos, de respeto a los derechos humanos, de sostenibilidad, pero sobre todo de seguridad de las personas honradas y trabajadoras. Correcto. Muchas gracias, Francisco, nuevamente. Te doy las gracias en nombre de mi público y en nombre de Contrapunto. Gracias, José.